Seguramente esta charla tiene más título que desarrollo, pero se originó en una observación de sus primeros trabajos que me llevó a un cuento. Y el cuento es el siguiente. Esta es la primera obra importante de Foster, el Sainsbury Center. Foster es un arquitecto que siempre le ha gustado proyectar obras de gran ligereza, de gran liviandad estructural. Y tuvo como referente y maestro nada menos que a Buckminster Fuller, el creador de la cúpula geodésica, una estructura súper liviana y muy resistente. Como verán, detrás de cada uno hay construcciones que refieren a esa liviandad. Cuando se termina la obra del Sainsbury, Foster invita a Fuller a visitarla. La recorren absolutamente todo, toda la obra, todas sus partes, el diseño de cada parte, la ligereza de cada parte. Pero Fuller le hace una pregunta que descoloca a Foster. ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? Esa pregunta dice Foster que fue muy significativa porque le hizo ver que había una parte del edificio que no había dimensionado correctamente. Les invito a ver una película que justamente se origina en esta frase, la película de Foster, ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? La pueden encontrar en YouTube. Cuando veíamos sus primeras propuestas de lógica urbana, pensábamos que estaban estableciendo vínculos con algunas partes de la ciudad, con la escala de algunos edificios, pero no estaban todavía comprendiendo una cuestión bastante importante por un lado y simple por otro, que es la relación inmediata, directa, que no solo tiene la propuesta con el entorno urbano y a partir de ahí parte de su lógica, sino también con lo básico que es el terreno. Entonces ahí aparecen las primeras dudas, ¿no? Bueno, ¿cómo son de grandes? ¿Cuánto miden sus edificios? En relación al terreno, por ejemplo. Con lo cual, lo que hice fue armar esta charla con una serie de pequeños ejemplos para ayudarlos a pensar en ese aspecto. Para ayudarlos a pensar en cuánto miden sus edificios, en cuál será su escala, sus proporciones en relación a ese terreno y en relación al programa, vamos a repasar dos condiciones pedagógicas que se transformarán en tipológicas durante el proceso creativo de ustedes. La primera es que les vamos a pedir que el edificio tenga como mínimo planta baja más 6 niveles de altura. Y segundo, que la propuesta debe contemplar un desarrollo mínimo promedio por nivel y por núcleo de ascensor de 3 viviendas. Es decir, que cada 3 viviendas promedio, insisto con esta palabra, puede haber un núcleo de ascensor. Si son simples, serán 3. Si son dúplex, tendrán que ser 6, porque el promedio de los dos niveles dará 3. Estas son las dos condiciones pedagógicas, sencillas y que se pueden ir complejizando en la medida que las propuestas de ustedes se vayan enriqueciendo. Pero con esto tienen la base para poder empezar a pensar cómo son las claves
de las matemáticas de estos edificios. De lo que acabamos de decir, la primera deducción inmediata sería la siguiente. Si tengo por programa pedidas entre 60 y 66 viviendas y puedo o necesito resolver un promedio de 3 viviendas por nivel por núcleo de ascensor y, por ejemplo, decido una hipótesis de torre, entonces al promedio dicho o con el promedio dicho me daría 20 o 22 niveles de altura, es decir, 60 o 66 viviendas. Lo mismo sucedería en el caso de los dúplex. Tendríamos que lograr que con las 6 viviendas, cada 2 niveles nos dé el promedio 3, y eso nos vuelve a dar los 20 o 22 niveles de altura. Y esta es una inmediata conclusión que nos pone frente a la magnitud del problema a resolver. Para profundizar un poquito, los invito a hacer un desarrollo tentativo del programa. Cada uno de ustedes o cada equipo desarrollará su programa tentativo. Yo utilicé uno bastante sencillo, que a continuación describo. Ustedes tienen 15 viviendas de 50 metros cuadrados cada una, que daría una superficie de 750 metros. 15 de 90, que daría 1350. 30 de 75, 2250. Pero además el programa les dice que pueden usar 6 viviendas, que es el 10% de las viviendas, de manera flexible, es decir, pueden llegar a ser 66 viviendas, 64, 62, y eso será proporcional a cada tipología de vivienda. Pero supongamos que hacen 6, sumarían 430 metros cuadrados más. En esta hipótesis tendríamos un subtotal dedicado a viviendas de 4.780 metros cuadrados. Si suponemos que un 8% de esa superficie se la podemos dedicar a expansiones, a terrazas, eso daría 380 metros cuadrados más y llegaríamos a 5.160 metros cuadrados. Y si además agregamos una superficie que represente el 15% entre muros y circulaciones, sumarían 774 metros cuadrados más, llegando a un subtotal de 5.934 metros. En comercio les pedimos un mínimo de 200 metros cuadrados y vamos a suponer también que hay un equipamiento común de 200 metros cuadrados. De esta forma, el total de la superficie que se podría edificar suma 6.334 metros cuadrados. Por otro lado, el terreno tiene 2.472,52 metros cuadrados. Y les hemos pedido que respeten un FOS, o sea, factor de ocupación del suelo, de 0,5, lo que equivale a decir que la mitad del terreno puede estar construido como máximo y como mínimo debe dejar la otra mitad libre. Los tres esquemas a la derecha muestran una representación muy abstracta de la ocupación del 0,5. Fíjense que a diferencia de diseño 1 y diseño 2, donde ustedes tenían grandes terrenos y poco programa, en diseño 3 tienen un terreno más chico y un programa mucho más grande. La pregunta que continúa es cuál sería el volumen edificable posible. Y esa es una relación que sale de la superficie a proyectar, la que vimos y analizamos en el desarrollo del programa, sobre el factor de ocupación, es decir, la superficie máxima proyectable sobre planta baja, los 1.236,26. Eso da 5,2. Es menor a 6, quiere decir que esta hipótesis volumétrica
no verifica con la primera condición pedagógica que establecimos, ¿no es cierto? Es decir, que el edificio tenía que tener como mínimo planta baja más 6 niveles. Entonces, podríamos hacer la cuenta al revés. La superficie a proyectar dividido los niveles mínimos, es decir, la planta baja más 6. Esa relación nos da una superficie de 904 metros cuadrados, que si tomamos una de estas alternativas abstractas y básicas de cómo dividir el terreno y era la mitad en su sentido, en su dirección más corta, es decir, la mitad de los 45, 22 y medio, 904 lo dividimos por 22 y medio y nos da 40,17 el lado complementario de este rectángulo. Esa sería la superficie en planta máxima posible para obtener un volumen que llegue a los 6 niveles de altura más la planta baja. Aquí tendríamos el primer panorama de el volumen de nuestro edificio, volumen edificable. Estas cuestiones básicamente cuantitativas nos hacen tomar una correcta dimensión, pero no todavía una apreciación sobre si estos volúmenes podrían responder a alguna tipología. Para hacer un ejercicio rápido, digamos, pensemos que entran en los 900 metros cuadrados. Bueno, de nuestro programa entrarían 10 viviendas de 90, 12 viviendas de 75 o 18 de 50. Pero seguramente, como se imaginarán, ahí no se pueden resolver porque no estaríamos considerando una cantidad de factores. Aquí no está presente la lógica urbana, nuevamente cuál es la relación con la ciudad, con el tejido y con el trazado inmediato, con los niveles del terreno, con la propuesta circulatoria y articuladora en horizontal y en vertical, con los espacios comunes, con la misma tipología de vivienda y la escala libre posible y su orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cantidad de factores que en realidad son los más relevantes de la arquitectura, pero que no dejan de hacernos ver que estas primeras cuentas son esenciales para tomar la magnitud del problema. Muchos arquitectos a lo largo de la historia nos demuestran el valor de las relaciones matemáticas y geométricas en sus proyectos, en sus proporciones. Basta con recordar las obras clásicas griegas, por ejemplo, o las romanas. En el movimiento moderno esto no fue abandonado, sino que fue profundizado en distintas vertientes. Aquí Wright nos muestra cuál era su opinión y cómo participaban estas relaciones geométricas en sus proyectos. Y como verán, son determinantes absolutamente de la conformación del edificio. Él elige hacer una planta muy compacta a través de la composición de dos cuadrados girados. Uno de los cuadrados contiene la estructura y la estructura será la que forma esos ángulos de los que volarán los espacios habitables. Pero a su vez busca una relación exacta entre el edificio y el entorno. A él no le gustaban los edificios en altura, por lo tanto tendía a hacerlos muy compactos y esbeltos. Este edificio, que no era muy alto, justamente con su compacidad lograba una esbeltez interesante para su búsqueda,
y que a su vez se completaba con una serie de equipamiento en los niveles inferiores y un remate que se expresaba en las últimas plantas. Así se imaginaba Wright el edificio, como un árbol escapado de las praderas, un elemento único, rodeado de aire, de vacío, nada que lo comprometa, y girado, con lo cual aún daba una sensación de dinamismo a esa morfología. Y se ve cuál es la relación también entre el fuste vertical del edificio y el terreno, ¿no? Que, como dije, contiene servicios de la compañía de Price. O esta maravillosa obra de Rogelio Salmona en Bogotá, las Torres del Parque, donde la geometría es un dato que Salmona toma de su contexto. Y ese sistema de radios y círculos que se ve en la Plaza de Toros trasciende de otra manera en sus edificios, o en este conjunto de tres piezas construidas con una relación muy importante entre sí, armando un conjunto justamente, y donde la relación entre el lleno, entre los edificios y el vacío es excelente, ¿no? Uno no deja de pensar que estos tres edificios son parte de ese parque, y creo que es uno de los grandes méritos entre los tantos que tiene esta obra. Concluyendo, les proponemos una reelaboración rápida de lo que acabo de decir. Tomen sus trabajos y verifiquen qué superficie de terreno les queda libre y cuál sería el FOS que se deriva de ello. ¿Cuál sería el promedio de viviendas por nivel y por núcleo vertical que tiene cada uno? ¿Cuántas caras libres tendría cada vivienda? ¿Y qué altura tendría el edificio propuesto y su proporción en planta? Ya sea cuadrado, o sea rectangular, o sea una curva, o lo que fuere. Esto les va a dar rápidamente una dimensión más correcta, más concreta del problema del edificio en altura y de sus proporciones justamente. Bueno, buen trabajo y nos vemos el martes.